Vale, hablemos de René Descartes. Casi todo el mundo lo conoce por una única frase, ¿verdad? Pero hoy no nos vamos a quedar solo con el filósofo. Vamos a ir más allá, vamos a conocer al hombre. Os invito a que exploremos juntos tres historias, tres relatos casi secretos que nos van a enseñar una cara, bueno, una faceta totalmente inesperada del padre de la razón. Ahí está. Pienso, luego existo. La frase. La que parece que lo resume todo, ¿no? Este es el Descartes de los libros, el ícono de la lógica, de la razón pura, un pensador que casi parece más una idea que una persona. Pero, ¿y si os digo que esa imagen tan pulcra es solo la punta del iceberg? Que apenas cuenta un trocito de la historia real. Pues esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy. Porque detrás de ese gigante de la lógica se escondía un visionario, casi un místico. También un símbolo un tanto macabro, y hasta un padre destrozado por el dolor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmontar ese mito pieza a pieza para descubrir al hombre que había detrás, que era, os lo aseguro, tan complejo como su propia filosofía. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por el origen de todo. Y aquí viene la primera sorpresa. El momento que da el pistoletazo de salida a todo su proyecto filosófico no nace de un cálculo frío y racional. Nada de eso. Nace de algo mucho más místico. Una noche de sueños, una revelación casi profética. A ver, intentemos visualizar la escena. Estamos en 1619. Europa entera está en llamas, desangrándose en la Guerra de los 30 años, una de las más brutales de su historia. Y en medio de todo ese caos, de esa violencia, tenemos a un jovencísimo Descartes, con 23 años, que se encierra. Pero ojo, no en una biblioteca rodeado de libros, no. Se refugia en una habitación sencilla, calentita, gracias a una estufa, intentando escapar del frío de Alemania y del caos del mundo. Y es justo ahí, en esa soledad, en esa habitación, donde pasa algo que va a marcar un antes y un después en su vida. No fue una meditación tranquila, ¿eh? Fue una noche de 3 sueños, sueños súper intensos, casi febriles, que él los interpreta como una señal, como una auténtica revelación divina. Cada uno de esos sueños era como una pieza de un puzzle. El primero, una tormenta brutal que lo empuja, que para él simbolizaba todas las presiones del mundo exterior. El segundo, un trueno repentino, un estruendo que lo llena de un miedo casi reverencial. Y el tercero, que es el clave, el decisivo, una visión en la que aparecen un diccionario y un libro de poesía. La revelación, que todo el conocimiento, todo, desde la ciencia más pura hasta el arte, podía y debía estar unido. Y de ahí, de esa noche, nace su gran misión vital. En un mundo que se caía a pedazos, lleno de dudas y conflictos, él iba a buscar la certeza. Su propósito a partir de ese momento sería encontrar un método, un sistema universal para unificar todo el saber humano. Quería construir, digamos, unos cimientos sólidos en medio de una era de absoluto caos. Vale, dejamos los sueños y pasamos a la segunda historia. Y esta es bastante más oscura, os lo aviso. Nos cuenta cómo Descartes se convirtió en un símbolo después de muerto, pero de una forma, digamos, bastante macabra. Resulta que su viaje después de muerto fue de película de terror, casi. A ver, él muere en Estocolmo en 1650. 16 años después, Francia dice: queremos que vuelva a casa. Organizan la repatriación de sus restos, pero la exhumación es un auténtico desastre. Un caos total. Y en algún punto de todo ese lío, su cráneo lo separan del cuerpo. Y a partir de ahí, su cabeza empieza un viaje por su cuenta, como si fuera una reliquia. Y aquí, claro, llegamos a la ironía máxima. Es que es increíble. El filósofo del dualismo, el que nos habló de la separación total entre la mente, la res cogitans, la cosa que piensa, y el cuerpo, la res extensa, la materia, pues acaba él mismo con su mente y su cuerpo físicamente separados. Su propio cuerpo, el soporte de su brillante cerebro, acaba literalmente desmembrado, y su cráneo, el símbolo máximo de la razón, tratado como un objeto de colección, una curiosidad morbosa. Bueno, y este viaje tan extraño nos lleva directamente a la tercera y última historia. Una historia que es una mezcla muy curiosa de una tragedia real, muy dura, y una leyenda fascinante. Y esta es quizá la que más nos acerca al Descartes de carne y hueso, la más reveladora de todas. Aquí es donde se mezclan la realidad y el mito. Así que vamos a separarlos. La realidad, la parte documentada, es que Descartes tuvo una hija, Francine, y la adoraba, pero la niña murió de escarlatina con solo 5 años y para él fue un golpe absolutamente devastador. Ahora la leyenda. Cuenta que, loco de dolor, Descartes construyó un autómata, una muñeca mecánica idéntica a su hija. La llevaba a todas partes en un cofre, hasta que en un viaje en barco, un capitán la descubrió, se horrorizó pensando que era obra del diablo y la tiró por la borda. A ver,
es casi seguro que la leyenda es falsa. Pero no sale de la nada, ¿eh? Nace de la obsesión que había en esa época por los autómatas, por las máquinas que imitaban la vida. Y si lo pensamos, tiene toda la lógica del mundo que le atribuyeran esa historia a él. ¿Quién mejor que Descartes, el hombre que defendía que la naturaleza, incluso los animales, funcionaba como un gran mecanismo, como un reloj? Era el candidato perfecto para protagonizar una historia así. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos estas tres piezas? El sueño, el esqueleto y la leyenda del autómata. Pues que la imagen de Descartes cambia por completo. Pasamos de ese pensador frío y abstracto a una figura humana muchísimo más rica, con más matices y, la verdad, mucho más compleja. Ojo, la idea no es borrar al filósofo de la razón, para nada. Es completarlo, es añadirle capas. Hemos descubierto al místico, a un hombre que basa la misión de su vida en un sueño. Hemos visto al símbolo, cuyo cuerpo acabó siendo una ironía macabra de su propia filosofía. Y, sobre todo, hemos conocido al padre, a un hombre que sufrió una de las peores pérdidas imaginables. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia muchas veces simplifica las cosas, convierte a personas de carne y hueso en meras ideas, en frases célebres. Con Descartes y con muchísimos otros genios corremos el riesgo de hacer eso, de quedarnos con la estatua y olvidar que detrás de cada gran teoría, de cada revolución del pensamiento, siempre hubo un ser humano que vivía, que soñaba y que como todos también sufría.